Y sean todos bienvenidos, mi gente, al primer capítulo de su nuevo canal, La Verdad Oculta, lo que todos ocultan, lo que nadie se atreve a decir, y realmente los que esconden las grandes compañías y marcas a nivel mundial. En el día de hoy vamos a hablar de el tema que realmente está en todos los lados, Matt Armstrong y Alex González versus el CEO de Bugatti. Un tema que realmente ha traído muchas especulaciones sobre lo que realmente estamos pagando versus lo que realmente las compañías nos ofrecen. Este video, pues, viene a raíz de que, como ya quizás algunos saben, Matt Armstrong es un youtuber que se ha dedicado a la reconstrucción de vehículos exóticos, vehículos de lujo, vehículos de alto cilindraje. Hace aproximadamente 5 años que inició en este mundo y pues se ha hecho bastante viral, bastante popular, porque sin ningún tipo de conocimiento automotriz ha incursionado en esto simple y llanamente por amor, por gusto, por pasión, y ha hecho unas reconstrucciones de unos vehículos impresionantes. Matt Armstrong es un joven que realmente se dio a destacar y fue popular por su gran paso en lo que fue los deportes extremos, los X Games en Estados Unidos, en el área del BMX en bicicleta. Realmente fue ganador de muchos títulos, pero luego ya de su retiro por ciertas lesiones, decidió pues buscar un pasatiempo en esto de los coches y realmente le ha ido bastante bien. ¿Qué sucede con esta noticia, con esta información? Hace mucho tiempo ya le estaba buscando un hiperauto, andaba buscando un vehículo de alto rendimiento, como lo que son, por ejemplo, los Ford GT, los mismos Bugatti Chiron, vehículos ya que sobrepasan los 4, 5, 6 millones de dólares para repararlo. Este muchacho, Alex González, él pues tenía dos Bugattis. En una ocasión hubo uno que pues se le quemó, y luego de ese entonces se compró este Bugatti Chiron valorado en aproximadamente unos 6 millones de dólares. A lo cual un día, pues él haciendo grabaciones para su contenido de su canal de YouTube, pues chocó el vehículo contra, increíblemente, contra un vehículo aproximadamente unos 1.500 a 2.000 dólares. El carro realmente quedó en estas condiciones. Así fue como quedó el carro. Es un carro realmente que la carrocería es bastante frágil, es de fibra de carbono, aunque es bastante liviana. Es una carrocería que se diseña para el aguante de lo que tiene que ver la aerodinámica del vehículo y para el corte de la brisa cuando va a alto rendimiento. Sí es un vehículo que realmente es bastante frágil, lo que es la fibra de carbono, porque viene para eso mismo, para que se autodestruya y las partículas no provoquen daño en quien vaya manejando el vehículo. A raíz de esto vieron, pues él decidió poner el seguro dio el vehículo pérdida total, lo pusieron en, en subasta. Él le cogió un apego realmente personal a este vehículo y decidió realmente luego pues comprarlo de nuevo con la finalidad de reconstruirlo y pues seguir usando su carro, porque realmente le cogió un apego emocional. Él logró tener el vehículo por 1.600.000 dólares con un título reconstruido, cuando aquí en Estados Unidos te venden un vehículo en la subasta y te dan el título reconstruido. Esto significa que es un vehículo que se puede reconstruir y que se puede poner legalmente nuevamente en las vías de las calles de Estados Unidos. Pero aquí surgió el primer problema. Cuando él se comunica
y empieza a investigar para ver realmente las piezas y todo para reconstruir su carro. Bugatti decide poner el carro en lo que es blacklist, en la lista negra. O sea, que no te van a vender ningún tipo de pieza que tú necesites para este vehículo. Todos los vehículos traen una numeración, a lo que se le llama aquí en Estados Unidos el VIN number. Y para tú comprar las partes del vehículo, y más un vehículo así, de alta gama, pues tú necesitas llevar el VIN para ellos saber a qué vehículo se lo están vendiendo. Al poner el carro en lista negra, no venderle ningún tipo de pieza, él dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Que esto realmente, si el CEO de Bugatti hubiese sido un poco más inteligente y menos arrogante, sabiendo lo que oculta, realmente la verdad oculta dentro de Bugatti, hubiese sido un poco más flexible a la hora de. Porque inicialmente la propuesta fue de $1.700.000 la reconstrucción del carro vía Bugatti. Y él dijo que no realmente, porque, o sea, él compró el carro es de él. Tú no puedes decirme, obligarme a mí a dónde yo debo reconstruir mi carro, a dónde yo debo repararlo, a dónde yo debo comprar mis piezas. Es mío. O sea, tú no tienes que mandarme a mí a hacer donde tú digas las cosas como tú quieras. Y ahí comenzó todo y ahí es donde entra al juego Matt Armstrong. Se comunica con él y le dice, óyeme, el Bugatti Chiron que tú querías comprar, que era el mío, que te desanimaste porque el carro lo iban a poner en lista negra, yo lo volví a comprar. Adivina qué. Necesito que te vengas a Miami para que me ayudes porque yo quiero que seas tú quien me ayudes a reconstruir este vehículo. Y cuando Matt vuelve a Miami nuevamente a ver realmente el vehículo, ya cómo había quedado y todo, pues ahí es donde comienza toda esta polémica. Porque si algo es cierto, es que Bugatti, lo único que le interesaba era regresar el vehículo a Francia para automáticamente estuviera en su terreno, pues quedarse con él al nivel de que, bueno, tú tienes que hacerlo con nosotros, esto te va a costar tanto, y si no el vehículo, pues porque hay una serie de políticas y de contratos que tú firmas antes de comprar un vehículo, pero recordemos que Alex no es el dueño inicial del vehículo, él compró el carro de segunda mano, o sea, él indirectamente no tiene ningún tipo de compromiso con lo que tiene que ver Bugatti. Y la finalidad realmente era de que Bugatti quería quedarse con el carro. Si nadie lo iba a reparar con ellos, iba a buscar la forma y vamos a ver ahora, vamos a empezar a reaccionar a este video para que ustedes entiendan el por qué Bugatti quería quedarse con el carro. Porque bien dicho, como dice Matt, si a Bugatti le hubiese interesado tanto cuidar y proteger la marca, inmediatamente el vehículo cayó en la subasta, lo hubiese comprado y se lo lleva a Francia. Pero aparentemente le estaba jugando una jugada de doble vida, de doble vía. Déjame dejarlo ahí, a ver quién lo compra y por ahí obtengo el beneficio. Pero sabiendo él lo que él oculta, el CEO, porque realmente con esto que Matt ha estado haciendo, queda demostrado que Bugatti no es un vehículo tan exclusivo como la propia compañía lo dice. Así que, sin más preámbulos, vamos a reaccionar a este video que subió Matt Armstrong sobre la reconstrucción del Bugatti Chiron. Aceptarlo. Para mucha gente, un coche no es solo un coche. Es un trofeo a nuestros logros y es como una extensión de nuestra personalidad. Cualquiera que ame los coches sabrá el apego que sienten por ellos. Descubrimos que al contactar directamente con Bugatti, no querían vender piezas porque querían el coche de vuelta en Francia, y creo que descubriste algo parecido, pero también hablaste con Matt Rimac, y no sé cuál es... Matt Rimac es el CEO, el dueño de la compañía de Bugatti. Presten atención a esto.
la situación allí, pero ¿quieres que te lo explique o? Sí, quiero decir, sí, hazlo. ¿Cuál fue él? Vale. Alex publicó una publicación diciendo que había comprado el coche y quería Aquí fue donde comenzó el dime y direte de ellos. comprar piezas de Bugatti y luego el director ejecutivo de Bugatti se puso en contacto con él y le dijo que le ayudarían. Pero, de nuevo, con la misma historia, el coche tenía que volver a Francia. Algo que Alex no quería hacer. No sabemos cuánto tiempo estará allí el coche y el precio sería una locura. Podrás comprar tus propias piezas para cualquier otro coche, pero el hecho de que puedan negarse a vender tus piezas es una locura. Creo que es una locura, pero espero que no acabe siendo nosotros contra Bugatti, aunque podría serlo. Él se adelantó ahí al comienzo, diciendo ojalá y no sea nosotros contra ellos, pero realmente esto fue lo que terminó pasando. Estos dos jóvenes, con dinero, con sueños, con inspiración y conocimiento, se unieron y fueron, y ahora mismo son ellos dos contra el CEO de Bugatti. Y como Alex se mostró firme en que quería que repararan el coche en Miami, Bugatti volvió con una segunda oferta. Originalmente solo el PRA 1.7 millones. 1.7 millones fue la primera oferta que ellos le hicieron sin saber, desconociendo realmente los problemas graves que podía tener el carro. Ellos le hicieron la oferta, 1.7 millones, tú me traes el carro a Francia, cubre los gastos de transportación y nosotros te lo vamos a reparar y vamos a dar el certificado de que el vehículo lo reparamos nosotros mismos. ¿Y cuánto ofreció por llevárselo? Creo que fueron 600 o 700 mil dólares. Esto fue lo que levantó la sospecha. Dice un dicho por ahí, que cuando hay ofertas o artículos que están en ventas, que se saben que son bastante caros y están en un precio muy barato, esto realmente no es cierto. Cuando algo está sumamente barato, algo esconde. Y aquí es donde entra la verdad oculta de este video. Porque de la nada, sin conocerlo, te voy a hacer un descuento de $1.100.000 porque tú me caes bien, porque tú eres buena persona. Iban a reparar todo el coche, ponerle una transmisión nueva, una nueva carrocería de carbono, un nuevo monóxido de carbono, pero estoy hablando de un coche nuevo. Respalda a Bugatti porque ahora el coche está bien. Cuando me lo dijo, pensé, ¿por qué no lo ha hecho? Pero cuanto más lo pienso, más sentido tiene que Alex no lo haya hecho. Cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, suele serlo. Bugatti parecía desesperado por devolver el coche a Francia para proteger la marca. El hecho de que puedan descontar el coste original en más de $1 millón demuestra su urgencia por proteger la marca. Pero si tenían tanta urgencia por hacerlo, ¿por qué no comprar el coche? Exactamente, porque si a ustedes les interesaba tanto el carro, porque cuando el vehículo estaba en Copart, en venta, ustedes no manejaron eso vía compañías sin tener que publicar el vehículo y ustedes se llevaban el carro a Francia sin ningún problema. Coche desde el principio? Una vez que el coche esté en su poder, no tenemos ni idea de cuánto tardará la reparación ni de si hay algún coste adicional que añadir. Esto podría ser un gran error de Alex o una bendición disfrazada. Supongo que lo descubriremos. Ahora bien, todo esto va a suponer todo un reto. Intentar averiguar qué podemos reparar, qué podemos fabricar, qué podemos encontrar Y esa fue la realidad del por qué Alex decidió, ¿tú sabes qué? Yo me voy a arriesgar. Si yo envío el vehículo a tu jurisdicción, ustedes van a hacer y deshacer conmigo lo que ustedes quieran y yo no voy a entrar en ese juego. Vamos a ver esta parte aquí, vamos a adelantar un poco el video para que veamos dónde fue que realmente inició este desenfrenado dime y direte con lo que Matt ha pues expuesto de lo que tiene que ver con Bugatti. Hola. ¿Cómo estás? No sé si necesitáis algo. Bien, si podemos conseguir algunas piezas. Ellos fueron directamente a Bugatti Miami para ver si podían conseguir unas que otras piezas, pero principalmente él fue por conseguir el cristal delantero del carro, que es algo que se entiende que se daña en cualquier momento, puede ser por una piedra, porque haya caído pues en un hueco de la calle, por cualquier cosa. Se entiende que es algo que no necesita tantas complicaciones y que tú lo puedes obtener en cualquier lugar del mundo.
Ya, Veremos. ¿Qué estamos buscando? tengo un número de bastidor de un Bugatti. El número de bastidor es el número de chasis. No tengo ninguna pieza de Bugatti en inventario. Sí, eso es todo. ¿Podemos pedirlas? Pero lo que va a pasar con Bugatti es que, cuando pido piezas, tenemos que tener físicamente un vehículo en los talleres. Oh, tiene que estar aquí. Sí, porque le conectan ordenadores. Hacen todo. No puedo. No estamos no. Como si se tratara de vender al público. Ya sabes. Aquí tienes filtros de aceite. Aquí tienes piezas de repuesto. Aquí tienes filtros de aire. Si trajéramos el coche aquí, solo necesitaría un parabrisas. Vale, bueno, si compráramos el coche aquí y tuviéramos el parabrisas acentuado. Lo siento. ¿Me entiendes? Ni siquiera el cristal delantero le permitían vendérselo. Entonces, a todo esto viene Matt y le responde prácticamente lo siguiente a esta situación. Difícil. Esta debe ser la marca más cerrada y protegida que he experimentado. Está completamente cerrada al público en general. Entonces, Pero ¿por qué está tan cerrada las ventas de piezas de este vehículo? Por lo que oculta en su interior. ¿Y cuál es la mejor forma de que el secreto no se revele o de que la gente en sí no se dé cuenta lo que realmente el vehículo tiene por dentro? Ellos haciendo siempre el mantenimiento, las reparaciones y todo lo que tiene que ver con el vehículo. Porque vamos a recordar algo, vamos a recalcar algo. El público que tiene este vehículo, que es prácticamente una obra de arte de colección, son personas multimillonarias, son personas ricas. Son personas que no se van a tomar el tiempo de ir a un concesionario, a hacer un cambio de aceite, a hacer una reparación. Son simple y llanamente personas que envían a su chofer o la compañía le envía una grúa para llevar el vehículo a hacer el servicio. Y por esto nunca se dan cuenta de lo que realmente ellos tienen. Y esto, ojo con esto es lo que sin querer Matt Armstrong pues destapó la caja de Pandora. Y la verdad oculta que está dentro de la fabricación del Bugatti Chiron. Que, ojo, no está bien, no está mal. Hay compañías que hacen colaboraciones, piezas, se intercambian unas con otras, pero cuando tú a mí me estás cobrando una pieza en 150, 200, $1,000, 50, 60 mil dólares, que es la misma pieza que yo puedo encontrar de otro vehículo por 30, 40, 80 o 100 dólares, la situación aquí cambia. Y esto es lo que estamos a punto de descubrir y de ver con el Bugatti Chiron, que tiene piezas de Audi, tiene piezas de Mercedes-Benz, tiene piezas de Volkswagen, y esto realmente es bastante mal. eso solo confirma que estamos solos. Los faros. Cuando recibimos un presupuesto de Bugatti, creo que eran un par de faros, costaban $150,000. Ya ustedes saben, $150,000 solamente por las luces delanteras. Este es un faro y realmente funciona. Funciona. La lente está intacta. Solo tiene un agujero en el plástico y necesitamos reparar esta lente delantera. Cuando hablamos con la gente, parece que realmente pueden reparar esta lente, lo cual es posible. Entonces podríamos conseguir algo de plástico y soldarlo y este faro probablemente vuelva a funcionar sin problemas. Solo tenemos que reparar esa lente. Hemos visto a alguien en las Islas Canarias que puede hacerlo. El problema no es este. Recuérdense que lo que está buscando es la forma, porque esto no se trata de dinero, es lo que anda buscando la forma, las opciones en la cual él pueda pues recobrarle la vida a este carro, porque no tiene la accesibilidad a pedir las piezas originales a Bugatti. Que esto es lo que debió pasar desde el principio y Bugatti se ahorraba todo este escándalo que realmente hasta el momento ha hecho y ha guardado bastante silencio. Faro. Es el otro. Y este está un poco más desgastado. Las partes internas del faro se han desmoronado. Probablemente el faro siga funcionando.
Hay fibra de carbono rota aquí que debería estar conectada allí. La lente ya no está. El plástico de aquí ya no está. El faro sigue funcionando, pero necesita una reparación exhaustiva para que quede tan bien como este. Después de dar vueltas y buscar todas las piezas para el Bugatti, no encuentro nada de segunda mano aparte de los faros. Y alguien ha puesto faros a la venta en su sitio web por $150,000 por 2 luces. $150,000 el par. Así que parece que tendremos que hablar con Alex para ver si se puede hacer un trato para conseguir al menos uno de estos faros. Pero por ahora, tenemos que empezar a desmontar el interior y a averiguar dónde vamos a sacar estos airbags de ahí. Pero creo que podríamos tener una solución para eso a partir del calor del airbag cuando... Aquí es que viene el problema. Aquí fue que se destapó la verdad oculta de la prestigiosa marca Bugatti. explotó porque, obviamente, salió mucho calor. Simplemente derritió el conector. Es posible que no se pueda guardar. No se pudieron salvar. Los conectores eléctricos de plástico se derritieron por completo en la parte explosiva del airbag. Por lo tanto, parece que tendré que desconectarlo del volante. Vale, parece exactamente igual que el GT3, pero será diferente. Entonces, lo que haremos es que solo hay 2 cables a cada lado. Simplemente los quitaremos y reemplazaremos los conectores reales al final. Y ahora nos queda el airbag real. ¿De dónde diablos vamos a sacar un airbag del volante Bugatti? Bueno, ¿De dónde diablo? la parte explosiva del airbag en realidad se separa de la parte de la palanca. Solo hay 4 pernos en la parte posterior, que estoy desatando ahora, y eso sale. Entonces, esa es la parte explosiva. Esta es Aquí es que está el problema. la parte que detona y hace explotar el airbag. Y ahora puedo separar la palanca del airbag en sí. Así que ahora tengo el airbag y el detonador que va en la parte trasera completamente separados. Y es posible que podamos hacer una referencia cruzada de esta parte. Si echas un vistazo a esto, el número de pieza en la parte trasera es 105.652. Ahí está el número de pieza. Mira esto, un airbag Aston Martin DB11. Cuando le das la vuelta, haz un poco de zoom. El mismo número de pieza 105.652. Y la parte explosiva real con los 4 pernos se ve exactamente igual en la parte trasera. Y esto solo cuesta 1,000 libras. Entonces, es posible que podamos separar este airbag DB11 y ponerlo dentro del Bugatti. El único problema ahora... Él consiguió, comparten esa pieza, el Aston Martin y la Bugatti. El detalle de todo esto y los comentarios de la gente que son aficionados de este vehículo es que realmente la desilusión es cómo es que si tú me estás vendiendo un vehículo a mí tan caro, no tiene piezas autóctonas de ella. O sea, ¿cómo es que tú no puedes fabricar una pieza originalmente tuya y tienes que usar piezas de otras marcas, de otro vehículo de menor prestigio que del que yo estoy comprando? O sea, estamos hablando 1,000 y pico de libras, estamos hablando de casi $2,000. Una bolsa de aire de un vehículo de $6 millones, donde la original en Bugatti tú me la estás vendiendo a mí en 40, 50, $60,000. Ahora es la carcasa exterior de cuero. Pero llamé a Matt de E3 Customs porque creo que tiene una solución para eso. Vamos a adelantar ¿Cómo un puedes hacer la poquito cubierta? Coserla de aquí nuevo, el video. claro. Oh, puedes volver a coser este. Bueno, no Vamos es a exacto. ver. Lo haría... El lado del conductor Aquí. también se desplegaron, así como los del lado del pasajero. Fue un poco difícil de sacar, pero finalmente lo logré. Nunca había visto un airbag como ese antes. Es un airbag Ojo con este dato aquí. de rodilla grande. Esta parte se desatornilla como el bote real y luego la carcasa es solo de aluminio. El airbag se enrolla dentro de ella y luego este plástico va por encima. ¿Sabes? Creo que podrías reutilizar la carcasa porque, mira, todo lo que es como un trozo de papel. Pero puede que no tengamos que reutilizar la carcasa porque he encontrado algo bastante interesante de nuevo. Esta pieza número 54B. La 54B es la pieza de Bugatti, así que ignora. Lo único que Bugatti hizo fue ponerle al inicio, simple y llanamente, una descripción propia. 5B4. 5 Bugatti 4. Y luego obvió el número, la numeración de la pieza original, de quién la fabrica y de qué, para qué vehículo viene originalmente. Que si él hubiese sido inteligente, por eso es tanto el hermetismo de que todo lo hagan ellos, porque así nadie se da cuenta. Si ellos hubiesen sido inteligentes, ellos hubiesen borrado la numeración de la pieza y simple y llanamente la dejan 5B4, 5B5 o infinitamente una cantidad de números o lo que sea, que sean propios de Bugatti y punto. Y así nadie puede dar con el origen original de la pieza. Pero al tener la numeración de pieza original,
aquí es donde entra el tema y nos vamos a dar cuenta de, recuerden, la bolsa de aire del guía es de un Aston Martin. Ahora vamos a ver las bolsas de aire de las piernas de qué carro son. Oro por completo la 54B y vamos a elegir la 880.841C. La 54B está al principio de cada número de pieza de Bugatti, así que vamos a quitar eso de la ecuación por ahora. Veamos qué encontramos. Encontré este. Airbag de rodilla del Audi A3. Y esto me resulta bastante familiar. Tiene el número de pieza clásico de Audi al principio, el 8V2. Aproximadamente $60. Esto es increíble. Esto es increíble. Pero después está el 880841C, igual que el de Bugatti, y esto cuesta solo 34 libras y 95 peniques. Todos los que tienen un Audi A3 tienen un airbag de rodilla de Bugatti en su coche. Y espero es lo mismo en el lado del pasajero, en el airbag también. Bueno, pongámonos a trabajar para empezar a quitarlo. Y parece que voy Y fue casualmente. a tener que sacar la guantera para hacerlo. ¿Pensaste que haría más en el... Fue casualmente lo mismo. Ambas airbag funcionan y son realmente de el Audi. Esto realmente trajo el revuelo a lo que el dueño de Bugatti respondió y dijo que independientemente de que fueran la misma numeración y todo, eso lleva una calibración exacta de que si ustedes lo hacen, eso puede ser bastante peligroso. En serio. En serio. Este ni siquiera tiene el logotipo de Bugatti, así que vemos despejado el frontal del airbag. En este vemos despejado. Ni siquiera hay un número de pieza de Bugatti. Tiene el Audi 8V o 880.204H. Y adivina qué, un Audi A3 comparte el mismo airbag del lado del pasajero, exactamente el mismo número de pieza por solo 149 libras. Lo único que tenemos que hacer es reparar el Audi A3. Esto es increíble, señores. Esto es increíble. Realmente, el silencio de Bugatti, luego de las confrontaciones que hubieron mediáticas en las redes sociales, y el último video, que les recomiendo que vayan a ver el contenido completo en la página de Matt Armstrong. Ahí pueden disfrutar del video completo para que no se pierda ningún tipo de detalles de todo lo que va a ir aconteciendo sobre este vehículo. El dueño de Bugatti, Rimac, les respondió y le dijo que realmente él sigue su contenido, le agrada que sea una persona que se interese por los coches, pero que él no iba a poder dar con la reparación de este carro. A lo que Matt le respondió, si ya que tú eres fanático mío, que te gustan mis videos, supongo que has visto todo lo que yo he reparado y las otras casas o marcas de los vehículos me han apoyado vendiéndome y dándome el acceso a los patrones, a las medidas de los chasis, a la configuración, al plano real del carro. ¿Por qué tú no te subes al barco y me apoyas o nos apoya? Pero a lo que él se ha negado realmente, respondiéndole que la oferta está activa todavía, $600,000, y él arregla el carro certificado por Bugatti. Luego de todo, que Matt prácticamente lo descifró y le dijo, realmente tú lo que querías era que el vehículo se fuera allá para que una vez estuviera en tu poder, tú poder hacer y deshacer con él lo que tú quisieras. Pero cada vez que tú dices que yo no voy a poder, esto me da más energía para yo seguir adelante, y contigo o sin ti, yo voy a poner ese carro de nuevo en las calles. Luego de todo esto, el dueño, el CEO de Bugatti, ha hecho un silencio que ha mermado y que realmente, desde un punto de vista, es bastante extraño, porque luego de exponerlo de esta manera, él no se ha referido en más nada con este tema. Realmente creo que esto aquí le abre los ojos a muchas personas que hoy en día compran algo simple y llanamente por la marca y no saben realmente lo que están comprando. Porque este carro tiene piezas de Mercedes, tiene piezas de Audi, tiene piezas de Volkswagen, tiene piezas de Aston Martin. O sea, es un híbrido. Al final de cuentas, tú estás pagando tanto dinero, sí, por un vehículo que es único. Hay 60 en el mundo. Pero tú no me estás dando la exclusividad de que tú me estás vendiendo algo que es simple y llanamente tuyo. Donde tú me estás diciendo a mí que las piezas son caras porque los vehículos solamente hay 60.
Pero ok, una bolsa de aire para un Bugatti, porque son 60, son escasas, te cuesta 50, 60, 70 mil dólares. Pero quien hace la bolsa de aire es Audi. ¿Y cuánto cuesta para un Audi? De entre 30 a 300 dólares. Entonces, esto realmente creo que inicia el declive de la prestigiosa marca Bugatti. Déjame en los comentarios si te ha gustado este video hasta el momento. El primer capítulo de toda esta saga. Activa la campana de notificaciones. Suscríbete al canal, comparte el contenido. Porque vamos a seguir trayendo más contenido como este y de muchas cosas que las grandes marcas esconden. Esto es La Verdad Oculta. Nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por hoy. El capítulo 1. Primer capítulo de su canal favorito, su casa. La Verdad Oculta.